Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a seguir con el temita de la dictadura militar. Es algo que estuvimos trabajando el lunes en clases, o sea, ayer. Digo hoy. Este, a ver, vamos a empezar. De 1976 a 1983 se da la dictadura militar, que es la última que sufre nuestro país. Está compuesta por la Junta, que era Videla, Agosti y Macera. Cada uno representa a una de las fuerzas del ejército, la marina, la aeronáutica y el ejército. Y cuando asumen toman determinadas medidas, entre ellas derogar la Constitución Nacional, cerrar el Congreso, prohibición de los partidos políticos, la persecución hacia los dirigentes, censura a la prensa. Hago hincapié en la censura porque el gobierno militar iba a controlar todos los medios de comunicación, desde los diarios hasta la televisión, radio, reitero. Incluso el cine, estaba controlado el cine. O sea, se decidían qué películas se podía ver y cuáles no, obras de teatro. Si bien con las obras de teatro ustedes van a ver que medio no se podía... Surge algo como llamado el teatro abierto, en forma de protesta. Algunos músicos realizan canciones que en base a protesta de lo que estaba ocurriendo en el país. Lo que tiene esta dictadura, que es una de las más terribles y sangrientas, en comparación a las otras, digamos, no quiere decir que esta dictadura sea más buena o más mala que las otras, o sea, esto es lo que venimos hablando siempre, chicos, en todas las clases, de que, bueno, ninguna dictadura es buena. Es lo que se conoce y estuvimos tratando de relacionar un poco con la actualidad, etcétera, como vimos en el debate de todo lo que hemos hablado, lo que se denomina terrorismo de Estado. Es la práctica del Estado hacia su población infundiendo el temor, el miedo. ¿Qué pasa? Aquí son diversas metodologías, desde las detenciones, los secuestros, falsos fusilamientos, hasta la desaparición de personas. Y aquí aparece el concepto de los desaparecidos. Es una persona que no está, que no se sabe qué pasó, no está definida por mí ni por ningún historiador, sino el mismo Videla lo define así, que lo vamos a trabajar un poquito la semana que viene también. Entonces, otra es los vuelos de la muerte, que a los secuestrados, los medios inconscientes o golpeados, los tiraban desde los aviones al Río de la Plata, sobre todo. Así que bueno, esto es el terrorismo de Estado, el concepto de desaparecido, los vuelos de la muerte, los centros de detención, que era donde eran llevados en los operativos o cuando hacían algún... a ver, ¿cómo decirlo? Alguna represión contra las huelgas que podían llegar a sugerir o alguna protesta contra la dictadura militar. Entonces seguimos con otro de los hechos fundamentales que los charlamos un poquito también, que fue la noche de los lápices, que es la protesta de los alumnos por el tema del boleto estudiantil, porque con el gobierno de Isabelitas y de Perón se había establecido un boleto estudiantil y cuando vinieron los militares lo sacaron directamente. Esto originaron las protestas, ¿no? Quedan totalmente prohibidos los centros de estudiantes, sépanlo. Nada de política ni en las escuelas ni en las universidades, la intervención de las universidades, lo que se estudiaba. Y bueno, ese secuestro de estos chicos son, si no me equivoco, eran 8 o 6 estudiantes que fueron secuestrados, torturados, vejados, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles, que ya los conocemos la mayoría. Y sobreviven 3. A ver, como lo que estaba pasando en el país era muy grave, recuerden que es una época en que no existía la internet, entonces era muy difícil saber
bien qué es lo que estaba pasando, si no era del boca a boca, de la gente que se tenía que escapar, o sea, los exiliados y contar en el exterior. El mundo sabía qué era lo que estaba ocurriendo, por eso había un amplio rechazo hacia Argentina por parte de algunos organismos internacionales como los derechos humanos, la ONU y algunos países, excepto Estados Unidos, que Estados Unidos medio que hacía la vista gorda, porque a Estados Unidos recuerden que le conviene que haya dictaduras en algunos países para evitar el avance del comunismo, que esto ya lo estuvimos trabajando. No tienen una mejor idea que organizar el Mundial de Fútbol. Argentina logra, digamos, la localía, o sea, la organización, porque ya medio que se había postulado, se lo habían negado. Hay una serie de sobornos en el medio que aún nunca se lograban comprobar, pero que existen, en que hacia ese momento, si mal no recuerdo, el presidente de la FIFA, o sea, la Federación Internacional del Fútbol, era Avalanche. Bueno, de esta forma logra organizar el Mundial de Fútbol. Se invirtió una cantidad de plata impresionante para construir canchas, mejorar infraestructuras de algunas, hoteles, etcétera. Con el objetivo de demostrar al mundo de que en Argentina estaba todo bien, funcionando bien, había alegría, paz, etcétera. Obviamente que la dictadura se jugaba una carta importante, porque si le salía mal, estaba medio jugado el régimen que por la fuerza tomó el poder, digamos, ¿no? Para eso, para el tema de la plata, crearon el ente autártico, que era una organización, o sea, un instituto, digamos, para que le tengan idea, como una organización que controlaba todo el dinero del mundial. Entonces ellos decidían para dónde iba la plata. Obviamente que, como siempre, los hechos de corrupción estaban a la orden del día, pero hasta ese momento no se sabía nada. El Mundial de Fútbol lo termina ganando Argentina, le sale bien, obviamente que tuvo sus altibajos el equipo, y es el tan famoso partido de Argentina-Perú, que Argentina venía golpeado, tuvo que viajar a la ciudad de Rosario y tenía que ganar el partido por una importante goleada, un 4-0, y terminó ganando un 6-0, que bueno, es el día de hoy que se discute si ese partido estuvo arreglado o no, porque recordemos que en Perú había otra dictadura militar. Ustedes dirán, están las pruebas a la orden del día, si está arreglado o no. Yo igual los invito a que miren en YouTube los resúmenes de ese partido, pero traten de ver los resúmenes de la televisión, digamos. No comentados por alguien, ni por historiadores, ni periodistas, ni nada. Traten de ver el resumen y saquen sus conclusiones. Yo particularmente, desde mi punto de vista, tengo mis sospechas, pero también realmente me parece raro porque si ustedes ven los primeros minutos del partido, Perú salió a jugar con los que entendemos de términos futbolísticos, salió a jugar muy de igual a igual, incluso un poco superior, y hubo dos jugadas de Perú, que una, si no mal no recuerdo, pegan el palo. Claro que no era así, así que lo vi también yo por resumen, es el mundial, aclaro. Pega una en el palo y pasó una muy cerca, o sea que si esas dos pelotas entraban, hubiera sido distinta la historia del partido. Finalmente Argentina llega a la final del mundial, le gana a Holanda 3-1. Cosa que ahí también algunos dicen que la final está arreglada. Ahí creo que no creo que la final haya estado arreglada, porque Holanda no se iba a dejar vencer ni arreglar ni con dinero ni con nada. La principal figura de Holanda no vino a jugar el mundial en protesta por el tema de los desaparecidos, o sea, de la violación de los derechos humanos, que era en ese momento Cruyff. Pero bueno, es una jugada que le salió bien a la dictadura porque mantuvo el poder. Para colmo, al año siguiente el Mundial Sub-20 en Japón, si mal no recuerdo, lo gana Argentina también. No lo utiliza tanto, obviamente, porque ya tenía con el Mundial que organizó, que le salió redondo la jugada.
valga la redundancia, ¿no? Y bueno, también estuvo la propaganda militar de los argentinos somos derechos y humanos, que habrán escuchado hablar de ella. Y en cuanto a la economía, se aplica una política neoliberal, congelamiento de salarios, no hay convenios laborales, se suspende el derecho de la huelga, de la protesta, tira todo a favor del sector financiero privado, les saca una ley a favor de ellos para que puedan subir las tasas de intereses, me refiero a los bancos también sobre todo y a las financieras. El dólar estaba barato, entonces había un sector de la población que podía acceder a él y comprar cosas, e incluso hacer viajes al exterior. Entonces fue un momento de la economía argentina, digamos, que está ahí, digamos, beneficioso para un sector de la población y para otro no. Son las políticas neoliberales que también estuvimos hablando y viendo durante este tercer trimestre con el proyecto que estamos llevando adelante y que cada uno se está encargando de desarrollarlo. Pero todo tiene su fin, digamos. La economía empieza a decaer porque Estados Unidos aumenta los precios del petróleo y de la mayoría de sus productos. Esto le perjudica a Argentina. No puede volver a acceder a los préstamos a Argentina, para que lo sepan. Y acá se empieza a preocupar un poco la situación económica. Videla tiene que renunciar. Lo que hace el Estado es tomar la deuda de los privados y la pasa al Estado. O sea, hay una estatización de la deuda. Y esto es un problema porque Argentina el Estado argentino pasa a hacerse cargo de la deuda de otros. Y bueno, asume Viola también no puede hacer mucho de que digamos, la situación lo supera el tipo, aparte tiene un acercamiento hacia los partidos políticos, cosa que a los militares lo vieron re mal y renuncia a los 8 meses y termina asumiendo a Galtieri en el 82. Del 76 al 81 estuvo Videla, del 81 casi al 82 estuvo Viola y del 82 al 80 y pico, después de la guerra de Malvinas, que ahora lo tocamos rápidamente, estuvo Galtieri y luego Viñone. Insisto, la situación no da para más. Estaba todo muy presionado. Querían la reapertura política la mayor parte de la sociedad, pero a la dictadura no se le ocurre una mejor idea que hacer una guerra. La guerra por el tema de las Islas Malvinas. A ver, no vamos a hacer mucho hincapié, ya sabemos la mayoría de todos cómo terminó esto, que es la derrota argentina. Se enfrentó a una de las mayores potencias del mundo, que es en este caso Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, para ser más precisos. Un ejército nuestro con inexperiencia, la mayoría chicos de 18 y 19 años, armamento que fallaban, contra un ejército que venía con la mejor tecnología del mundo. Obviamente que a ver, una guerra nunca es linda, nunca es buena. El ejército, los que son los jóvenes, o sea, los que eran soldados que se había despertado ese sentimiento por su país, hicieron todo lo posible para defenderlo, por eso no hay que caerles, porque ellos no tuvieron la culpa, sino que ellos los mandaron a pelear, por lo tanto hay que ponerse un poquito en la piel de esa gente, porque estaban cumpliendo con su deber a sus sentimientos de la patria. Obviamente que los mayores culpables ya sabemos quiénes son, que son la Junta Militar, todos los que están arriba de ellos, los superiores. Pierde lamentablemente Argentina la guerra, porque bueno, hay que decirlo, la pierde lamentablemente, por todos los factores ya hablados en este video. Y Galtieri debe renunciar. Y asume Viñone. Lo cómico antes de esto, que quiero resaltar, que la CGT 3 días antes de la guerra Malvinas había hecho una marcha en protesta por todo lo que estaba ocurriendo. Esa marcha fue reprimida y 3 días después la plaza se llenó celebrando la invasión de las Islas Malvinas. Un poco de también cómo funcionamos los argentinos, ¿no? Asume Viñone
Y lo que tiene que hacer Viñones es volver al orden democrático. No le queda otra situación. ¿Qué pasa? Lo que estaban preocupados era qué iba a pasar cuando se vuelva a la democracia con ellos, o sea, con los militares superiores. Esto me estoy refiriendo a los juicios. Al principio Viñones convoca a la mayoría de los partidos políticos para tratar todo el tema de los desaparecidos, de la represión, la corrupción, de cómo van a organizar las elecciones. Ellos la rechazan, se convoca una marcha, esa marcha también es reprimida, hay un muerto. Y entonces Viñones lo que decide es la ley de amnistía. La misma palabra se los dice, ya hemos visto otras leyes de amnistía. La ley de amnistía era el perdón. Era que exoneraba a todos los militares de los delitos que se hayan cometido durante este periodo. Se convoca elecciones, gana Alfonsín. Obviamente que la ley de amnistía es derogada, se anula. Y eso lo vamos a ver con la presidencia de Alfonsín. O sea, el retorno a la democracia. Como siempre les digo, ven el video, yo les di el panorama general, les tiré la mayoría de los principales conceptos. Van al libro, hay que hacer una lectura completa del libro, del capítulo de la dictadura. No hay selección de páginas esta vez, hay que leerlo completo. Se imprimen el anexo y la guía de actividades. Se lo imprimen, no se los estoy mandando a leer esta vez el anexo. El anexo y la guía de actividades lo vamos a trabajar en clase. Así que si hay alguna duda me pueden preguntar por la plataforma como venimos trabajando. Y bueno, nos vemos el lunes y espero que, como les dije, Argentina gane ahora este partido que tiene, que estamos en democracia gracias a Dios y que todo depende de los jugadores. Nos vemos chicos y bueno, estudien y nos vemos el lunes. Chao.